Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a la Asociación Amigos de la India en el inicio del curso 2014-2015. Como podéis ver, tenemos instalaciones nuevas, instalaciones de sonido, de audio. Era una reivindicación que teníamos desde hace muchos años y al final esta junta, en la que me honro pertenecer, hemos podido llevar a cabo este trabajo. Bien, hay que agradecerlo ante todo a los socios y simpatizantes de la asociación. Nos quedamos en junio pasado, finales de junio, después vamos a ver la fecha exacta, con la 9ª sesión de la Introducción General a los Problemas de la Humanidad. Os dije en las primeras clases, la primera, y lo he reivindicado siempre, lo he repetido, que en realidad este título está sacado del libro homónimo del maestro tibetano de Alice Bailey, Los Problemas de la Humanidad, pero que la presentación es exclusiva de este estudiante. Sí que en cada presentación que hago pondré 2, 3 o 4 diapositivas como mucho referentes a los problemas de la humanidad extraídos del libro y concretamente del capítulo que vamos a tocar. En la presentación de hoy, que tiene unas 23 diapositivas, si no recuerdo mal, hay 3 exactamente que hablan del problema de la rehabilitación psicológica de las naciones y hay una que viene de otra parte del libro. Pero lo importante que debemos tener en cuenta es lo siguiente. La información que da el libro de los problemas de la humanidad es muy interesante, pero es mucho más interesante que hagamos una reflexión y nos planteemos exactamente qué significa la palabra problema y en este caso concreto que nos toca hoy, qué significa la rehabilitación psicológica de un país. Es un tema muy complicado por cuanto en estos momentos en Cataluña, en España, estamos viviendo un proceso de reivindicación nacional. Es algo que no sabemos exactamente a dónde nos llevará, pero sí que es muy importante que tengamos en cuenta que un pueblo debe reivindicar ese espíritu planetario nacional para poder comprenderse mejor a sí mismo y muy especialmente encontrar su destino. Y su destino es buscar o encontrar la esencia de esa conciencia nacional. Bien, la fecha de hoy, empezamos. Por problema podemos entender los seres humanos a todo aquello que nos impide alcanzar un supuesto estado de conciencia, generalmente egoísta y carente de sentido, basado siempre en las apetencias y deseos personales más que en una concienzuda reflexión. Esotéricamente, los Arhams le dicen a los discípulos, a los que se preparan para una iniciación, los aspirantes, en este caso, los estudiantes avanzados de esoterismo, que en realidad los problemas no existen. No hay problemas en el mundo, es mentira. Es la incapacidad que tenemos de interactuar con las dificultades. Tampoco existen dificultades. Son los cambios que periódicamente la ley de la justa retribución tiene bien hacer para que pueda la conciencia planetaria que anima este planeta, este logos, este sistema solar, pueda manifestar su propósito. Nosotros nos encontramos con divergencias en la vida diaria porque necesitamos diferenciar profundamente el tipo de energías con las cuales actuamos. Entonces, la respuesta natural humana es enfrentarse y poner una barrera. En lugar de aceptar aquello que viene de forma tranquila e investigarlo, como no tenemos esa capacidad ampliamente desarrollada, elegimos una barrera. Esa barrera, sin darnos cuenta, aunque sea de cristal transparente, nos impide alcanzar la realidad. La humanidad se dice que en un porcentaje muy elevado está cristalizada por las ideas del pasado. Pero claro, ¿quién tiene valor de romper toda esa barrera? Muy poca gente, muy pocas almas son capaces realmente de dar el paso y de tirar adelante. ¿Por qué no se hace más? Pues también por una razón muy clara, porque hay miedo al cambio. Por un lado hay una incapacidad natural a adaptarse a las circunstancias nuevas y por otro lado el miedo es ni más ni menos que a lo desconocido. ¿Y después qué? Esa pregunta de después qué o esa duda nos está hablando de una realidad de conciencia futura. Como no vivimos en el día a día, en el presente, sino que el pasado nos condiciona y el futuro nos atemoriza, resulta que la oportunidad que tenemos de solventar el karma, de enfrentar la situación, muy especialmente de dar una alternativa al dios Saturno, por decir de una manera más clara, la dejamos para otro momento y estamos perdiendo la capacidad de reinventarnos a nosotros mismos. Si esto lo extrapolamos al grupo, al colectivo de una nación, veremos que todas las naciones de la Tierra tienen un problema.
porque básicamente todos los ciudadanos de la Tierra tienen ese mismo problema. ¿Y este problema por qué lo tienen los ciudadanos de la Tierra? Pues básicamente porque no quieren vivir en el día a día. Su conciencia está anclada en unos parámetros que ya no se llevan. Pero contra eso va a ser muy difícil luchar. Si antes no nos hemos hecho las clásicas preguntas de la Esfinge. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde me encamino? Porque si esto se hace, esta pregunta, esta reflexión, la llegamos a hacer, ni más ni menos que tendremos la solución al problema de nuestro país. Porque sabéis que un país, una nación, está constituida básicamente por seres humanos. Estos seres humanos tienen una forma de pensar, de sentir, de expresar su realidad de conciencia que es común y que tiene una relación directa con el propio territorio. Es algo que tocaremos más adelante. Bien, continuamos. Esto es el el problema espiritual inmediato que todos enfrentamos es contrarrestar gradualmente el odio e iniciar la nueva técnica de la buena voluntad, entrenada, ingeniosa, creadora y práctica. Ha aparecido en otras sesiones esta filmina. ¿Por qué? Porque la buena voluntad, en el fondo, es el amor en manifestación. Y si a este momento, finales de la era de Piscis, transición a la era de Acuario, todavía no sabemos lo que es el amor en movimiento, la buena voluntad, tenemos un auténtico problema. Y el problema no es ni más ni menos que estamos viviendo todavía en la conciencia pisciana, la conciencia del plexo solar, la conciencia de los falsos idealismos y de las negativas devociones. Devociones generalmente a la materia, a las filosofías caducas, a las iglesias caducas y todo aquello que podamos tocar y palpar con nuestras propias manos. Ahí tenemos un verdadero problema. Mientras continuemos tocando, palpando con nuestras manos, con los sentidos más densos, más toscos, estamos impidiendo que los sentidos superiores, la mente superior, la intuición y por encima de todo el sentido del humor, que es el más racional de todos, se lleguen a manifestar. El problema es nuestro, pero ojo a la hora de enjuiciar las naciones, el nacionalismo, como algo caduco. Caduca es la conciencia humana abocada al materialismo, pero una nación es una proyección de esa conciencia, ni más ni menos. Bien, la clave, esto también es de Descartes, la clave de las dificultades que sufre la humanidad, las dificultades económicas de los últimos 200 años y las desavenencias teológicas de las iglesias ortodoxas se debe a que recibió y no dio, aceptó y no compartió, y acumuló y no distribuyó. Esto es el materialismo que antes os he hablado. La adoración, la conciencia encaminada hacia todo aquello que se pueda tocar con las manos. Para muchas almas encarnadas en este momento es más interesante seguir una ideología basada en una supuesta revelación, es decir, una supuesta religión, un supuesto camino de acercamiento a no se sabe qué deidad personificada o antropomorfizada, que no realmente pararse a pensar. Si miráis un poco la historia, veréis que periódicamente ha aparecido gente que ha reivindicado nada menos que la libertad de pensamiento, que en el fondo es ni más ni menos que reivindicar el derecho a equivocarse. Pero claro, el que es capaz de pensar por sí mismo está reivindicando a sí mismo que cualquier conclusión que extraiga puede ser un error, pero es preferible vivir en esa duda. Tengo una conclusión, creo que es por aquí, la pongo en práctica, me equivoco, ¿qué ha pasado aquí? Me he equivocado yo, pero he sido libre en tanto y en cuanto he podido equivocarme. Pero si no se te permite hacer eso porque una gran parte de la humanidad, del grupo, prefiere seguir una ideología, una creencia, y porque esto siempre se ha hecho así, o porque no puede ser, o porque lo impide tal código, tal ley, tal constitución, o tal dogma de fe, evidentemente estamos castrando espiritualmente a los ciudadanos de ese colectivo, a los miembros de ese colectivo. Esto, todos los nacionalismos tienen la tendencia a hacerlo, todos. Más adelante, en esta primera presentación de hoy, vamos a hacer una presentación muy genérica. En las siguientes, porque este tema da para mucho, la afiliación psicológica de las naciones, vamos a hablar de algunos países, entre ellos el nuestro por descontado. Y vamos a ver los tics que presenta cada país. Francia, Gran Bretaña, los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eso en el fondo es ni más ni menos el sentir de los miembros de este país, junto a las energías que emanan del territorio.
Ahí se ha creado un egregor, una entidad que está alimentada continuamente y que condiciona la vida pública, política, económica y espiritual de toda esa zona. Continuamos. Recordamos, bien, el 10 de enero hicimos la introducción. El 31 de enero tocamos la primera parte de las iglesias del mundo. El 7 de febrero, la segunda parte de las iglesias. El 21 de febrero, la Unidad Internacional 1. El 7 de marzo, la Unidad Internacional 2. En realidad, la clase vine yo el 28 de marzo, pero no vino nadie. Y lo repetimos el 4 de abril, que hicimos el problema de las inequidades raciales, la primera parte. El 25 de abril, la segunda. El 2 de mayo hicimos la primera parte del capital y el trabajo. Y a finales de junio hicimos la 9ª sesión, el problema del capital, el trabajo y la ocupación. Bien, en ninguna de las sesiones que hemos dado de estos problemas hemos podido llegar al fondo del problema, porque no se pretende eso para nada. Se pretende que los que estéis escuchando esto o las personas que lo puedan seguir después por internet tengan la valentía de encarar el problema, estudiarlo y analizarlo de la manera más aséptica, más imparcial, más unipersonal que sean capaces. Yo no pretendo sentar base ni cátedra en ninguna parte, solamente hago aportaciones. Quien quiera las escucha y el que no, no las escucha. Y así de sencillo, no pasa nada más. Bien, ¿qué es una nación y qué representa? Estado de conciencia, energías que cualifican la nación, diferentes ejemplos, hacia dónde se encamina la nación, soluciones al problema del nacionalismo, realidad de la ley de la justa retribución en el nacionalismo. Ni más ni menos que puesto un corazón con todas o casi todas las banderas de la tierra. La española sí, la catalana no está. La española sí. Bien, ¿esto qué representa este corazón? El idealismo utópico de la era de Piscis, de las postrimerías de la era de Piscis, intentando anhelar claramente una conciencia acuariana interdependiente. En realidad no deja de ser un collage, una composición muy bonita, dos manos juntas en forma de corazón con toda la diversidad planetaria, anteponiendo la realidad de una conciencia, el corazón, que hay que decir abiertamente que todavía no existe. Y no por construir una imagen como esta o dedicar un día a la buena voluntad en el mundo, vamos a conseguir que la buena voluntad se manifiesta. Si antes no, nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra pequeña ámbito de influencia, no aplicamos la buena voluntad. Algo tan sencillo como manifestar las cualidades de nuestra alma, la luz, el amor y la voluntad al bien, en la medida en que seamos capaces. Si estamos esperando que lo haga el vecino o que el dirigente político me diga lo que tengo que hacer porque está de moda, nos estamos equivocando. La única solución, si queremos que eso sea una realidad, entendamos que lo que tenemos abajo, que es el mundo geográfico, no político, esa es nuestra verdadera patria. Pero mientras antepongamos la falsedad de la banderita y de lo que ello representa, nos estamos equivocando. No olvidemos una cosa, detrás de cada bandera, esto lo dijo un filósofo francés, me parece que fue Jean-Paul Sartre, solamente hay una historia de guerra, de sangre y de mierda. Lo dijo Jean-Paul Sartre, me parece, no con estas palabras o parecidas, y si lo fijáis bien, veréis que los nacionalismos, todos, absolutamente todos, están basados en el plexo solar. No hay que criticarlo, porque la humanidad vive ahí, vive en la parte más inferior, la única que puede vivenciar, no hay otra. No hablemos de que el nacionalismo está superado cuando todavía tenemos la conciencia en el plexo. Solamente lo puede hacer un iniciado, una persona que está viviendo en los chakras superiores. Y no va a ver esa diferencia del nacionalismo, porque sabe el estado de conciencia que tiene delante. Continuamos. ¿Qué es una nación y qué representa? Aquí tenemos una imagen muy hermosa. Sabéis lo que significa, ¿no? Es el demiurgo, es Dios. Esa imagen, ese hombre desnudo, con el compás, ese es Dios. Estas son las imágenes de Blake, me parece que era este pintor inglés que hacía 100 y pico de años, William Blake, exacto, y es un símbolo muy, muy interesante. Ese es Dios. Representa al hombre iluminado, que en realidad es una chispa divina, y está haciendo un plan. Hagamos la siguiente conclusión, si queremos, siguiente propuesta mental. Si tenemos un problema de nacionalismos en el mundo,
Todo el mundo antepone los valores de su patria y ha jurado, generalmente los que hicimos el servicio militar en España, defender hasta la última gota de nuestra sangre y cosas por el estilo, idealismos todos, totalmente imprácticos a veces. ¿Qué creéis que hay detrás? Hay un sentimiento de universalidad. A pesar de que vemos esa diferencia, en el fondo, a nivel arquetípico, respondemos al propósito divino. Lo que sucede es que vivimos en la mente concreta, en el plexo solar, por lo tanto no pasamos nunca la barrera de lo que es el área de la personalidad. Si pudiéramos vivir en la mente abstracta, en el corazón, como se dice ahora, el nacionalismo sería amor a la humanidad. No sería la mente estrecha de mi país, y lo demás no vale para nada. Sería, yo estoy aquí, trabajo por mi país, deseo lo mejor a mi país, pero si mañana me tengo que ir a otro sitio, voy a dar lo mejor por ese sitio. Eso sería la verdadera buena voluntad. Todavía no es una realidad a amplia escala. Y hay que conocer las energías del país. Si pudiéramos conocer, por ejemplo, la carta astral del país, el signo que domina, el ascendente, pudiéramos conocer un poco el propósito del alma del país, eso es muy difícil. Solamente hay datos de unos cuantos países de la Tierra, no de todos. Pero es cuestión de ver cómo están los países. Pensemos una cosa. Toda América, África en concreto ha sido el siglo XX que se ha generado. La repartición desde Europa, por supuesto. Polinesia, Australia, una colonia de la Gran Bretaña. De Río Grande hacia abajo, como mucho, 200 años. México te puedes quedar el que tiene más hambre de que fue en 1815, el primero que se independizó. Y a partir de ahí han ido independizándose todos. ¿Qué sucede? Que la conciencia de pertenecer a un territorio es muy complicada, porque fue hecho por poblaciones de aluvión, no, y mezcla con la población nativa. Es diferente a Europa, que venimos de un pasado muy lejano, pero también de mezclas de pueblos, no tan rápidas como se están haciendo últimamente, en los últimos 300 años aproximadamente, o 250, desde la fundación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en aquel momento el movimiento era mucho más lento. No había la capacidad de respuesta que hay ahora. Hasta que no se gritó aquello de libertad, igualdad y fraternidad, hasta que la luz, la libertad, empezó a iluminar el mundo, el mito de los masones que estaban detrás, de los filósofos de la Ilustración, entre ellos el señor Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, hasta ese momento era muy difícil ver más allá de uno mismo. Han pasado casi 300 años de esto y, curiosamente, sí que empezamos a ver los resultados. Todavía nos queda mucho para avanzar, pero estamos en el buen camino. Nación, Estado, Gobierno, País. Hay que decir una cosa, no es exactamente lo mismo la nación, el gobierno y el Estado. Son cosas diferentes. Pero esto forma parte de la enseñanza general básica, imagino que se puede trabajar a otros niveles. Por nación deberíamos entender un conglomerado de individualidades sustentado en un pasado común. Pasado, hay que decir de paso, totalmente idealizado. Todo el mundo se pone unas medallas. Yo he viajado por unos cuantos países del mundo y he escuchado historias de héroes nacionales que son héroes para aquí, nada más. Todo el mundo tiende a idealizar el pasado de los grandes prohombres o grandes mujeres, generalmente son hombres, claro, de un país. Pero eso forma parte de lo que es el infantilismo de la raza humana. No se ajusta a la verdad. Pero curiosamente esa pequeña verdad o esa media verdad nos alimenta emocionalmente, porque en el fondo una nación es ni más ni menos que un conglomerado de emociones. Aquí estamos viviendo, como os he dicho antes, un proceso muy peculiar de autoafirmación. Y se nos ataca el euro para abajo de ser egoístas. Y no se entienden, no se percatan de que el error es combatir un nacionalismo desde los postulados de otro nacionalismo. Por ahí jamás nos pondremos de acuerdo. Jamás. Ni aquí, ni en la Conchinchina, ni en Siberia. ¿Es así de claro? Tú no me puedes criticar a mí mi forma de sentir y el arraigo que tengo a mi territorio, a mi cultura, a un pasado común, la lengua, la cultura, las costumbres, el folclore, y luego hay cosas tan curiosas como la dieta, la cocina, todo esto, todo lo que se llama la cultura popular. Eso tiene mucho que ver con la energía que emana del territorio. Porque el reino vegetal y el reino mineral, los devas de esta zona,
configuran un determinado estado de conciencia. No va a ser lo mismo una conciencia en un país que siempre está lloviendo. En España tenemos bastantes casos en la cornisa cantábrica, desde Euskadi hasta la frontera con Portugal, y si habéis viajado por allí, veréis que la gente es de una manera. No quiero decir ni mejor ni peor, tiene una particularidad. Ahora ya no se nota tanto. Hace 20, 30 o 50 años o 100 años la diferencia era total. Y la gente que está de media península para abajo, de la meseta para abajo, tiene otra forma de actuar. ¿Quién es mejor? Ninguno de los dos son buenos. El problema es que las energías de la zona, es decir, la influencia de los rayos del sol según la inclinación del planeta y de la península ibérica en el planeta, hace que se evoque una respuesta por parte de esas entidades, por parte de esos devas. Esos devas, su energía, influye en nuestros vehículos y por lo tanto nosotros somos de una manera o de otra. Y luego no olvidemos una cosa. Si hemos encarnado aquí, como si hemos encarnado en Sevilla, en Turquía, en Estambul o en Sebastopol, es ni más ni menos que tenemos un karma que cumplir allí. En el sentido de que allí hay unas energías que nos benefician para evolucionar. No que en vidas pasadas hicimos esto, como les suelo decir. Eso está muy bien decidirlo en ciertos ambientes, pero ya va siendo hora que hablemos de energías. Y hablar de energías quiere hablar del mundo débico. ¿Por qué? Porque esos devas, interactuando correctamente con ellos, en Sebastopol, en la Conchinchina o en Brasil, en el estrecho de Bering, las islas aleutianas, nos van a dar aquello que necesitamos para en este momento de nuestra encarnación, de nuestro peregrinar como almas, podamos aportar solventar aquella cuestión que posiblemente estábamos arrastrando desde hacía muchísimas vidas. Eso es algo de lo cual no hablamos. Tenemos la tendencia de ligar el karma a las personalidades. Y el karma no es de las personalidades, es de las almas. Pero empecemos a pensar que hay algo más. Y ese algo más es el territorio, los ángeles del territorio. Continuamos. El folclore popular. Pero por encima de todo, el arraigo al territorio. Arraigo al territorio generado por ese egregor de intelectuación con las energías débicas de la zona. Pero por encima de todo sobresale una cosa muy clara. Os lo he puesto en dibujos como muy de niño. La voluntad de ser. No podemos negar que un ruso tenga voluntad de ser ruso. No nos podemos reír de eso. O que un norteamericano se sienta profundamente orgulloso de ser norteamericano. Como un francés, o un español, o un catalán, o un vasco. Hablo de conciencias, de individualidades, de personalidades fuertemente marcadas, de caracteres fuertemente marcados. Posiblemente en otras regiones de España no estaría tan claro. Pero en Cataluña, Valencia, Aragón, Euskadi, Asturias, Cantabria y Galicia, puedo asegurar que sí, porque lo he podido ver, que la gente está muy orgullosa de ser de su país. Y su país no es el conglomerado que entendemos, es ese territorio que a veces pasamos de lado y a veces criticamos. Digo, que a no vino usted no se lleva. Mentira, tu conciencia está anclada ahí. Por eso no lo podemos criticar. Pero repito, la voluntad del ser, de ser catalán, de ser español, de ser francés, de ser alemán, o de ser turco, marroquí o como sea, es lo que distingue a aquel otro que no tiene ninguna voluntad, que tanto de una cosa como la otra. Y no podemos criticar esto, porque esto es un primer inicio de transmutación. Aquel que no tiene patria, que dice que está por encima de todo, en el fondo está bastante confundido, porque su conciencia no emana esa realidad, salvo que sea algún caso excepcional. Continuamos. La gran diferencia. Ser miembro de una nación determinada implica una interrelación clara y definida con un pasado kármico común al resto de ciudadanos que integran dicha nación. Y pongo que el egregor del pasado condiciona. ¿Por qué? Pues porque generalmente los pasados, el que sea, está repleto de errores y sobre todo de experiencias en las cuales se trabajó con una energía que no era ni muchísimo menos refinada, que no era positiva. Ese pasado, esa energía ha quedado ahí en el territorio y la gente que va encarnando sucesivamente en el mismo está siendo, entre comillas, podríamos decir, no contaminada, pero sí interactúa con la misma y evoca la misma nota o parecida
a hace 300 o 400 o 1000 o 2000 años. El territorio es muy importante y es muy importante que entendamos que si queremos transmutar eso, lo hemos de hacer desde la base del respeto a ese territorio. Y cuando digo respeto al territorio me refiero al mundo ébico que compone el mundo vegetal y sobre todo el mundo mineral del país. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, se ha rotulado la tierra, se ha labrado en diferentes partes del mundo y el respeto y la síntesis que se ha obtenido de ese contacto con la naturaleza. Continuamos. El pasado condiciona. Se dice que el pasado debería superarse por caduco e incongruente. Sin embargo, quien no conoce su pasado, su historia, está condenada a repetirla. Pues va a carecer del referente y dará por nuevo algo que en modo alguno lo es. Cuando estamos viendo ahora el conflicto desde el cercano oriente, se dice que es nuevo. Hace 10 años, 15 hubo otro igual. En los años 90, al principio, hubo otro igual. Invasión de Kuwait, invasión de Irak, invasión de Irán, luego otra vez la invasión de Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de estos medios, de estos territorios, porque es lo que nos están hablando. Los medios de comunicación. No hablamos de otra parte del mundo que no tienen acceso a los medios de comunicación y por lo tanto ignoramos lo que les acontece. Pero lo podemos ignorar si queremos, porque hay medios para enterarse. Internet es muy amplio y nos da un abanico increíble de por nuevas oportunidades. Y me refiero a una cosa muy importante. Hemos olvidado el pasado porque se nos ha anestesiado a toda la humanidad con el tema del consumo y del apego a la materia. Porque en realidad lo que se está haciendo en este momento en el mundo ya se hizo en los años 20, en los años 30 aproximadamente. De las conclusiones de la Primera Guerra Mundial, si os interesa la historia, salió la Segunda Guerra Mundial. De hecho, quien alimentó a Hitler no fueron los alemanes, fueron los aliados en el Tratado de Versalles, imponiendo unas condiciones draconianas a Alemania. ¿Alemania cómo se vengó? Generando esa serpiente de deseo de ser una gran nación que ya arrastraba desde el tiempo del siglo XIX. ¿Qué hizo la guerra? Potenciar ese sentimiento, no de animadversión al enemigo, sino de superación a sí mismo. Consiguió remontar la situación y se desencadenó una crisis terrible en la Segunda Guerra Mundial. Pero quiero decir una cosa, tanto poder o tanta responsabilidad tenía el que invadió la región esta de los Sudetas en Polonia, como los que vinieron realmente supuestamente a salvar Europa. Y aquí dije una vez, hace ya bastante tiempo, que los famosos desembarcos que hubo, estos soldados que vinieron de Norteamérica a liberarnos del nazismo en Europa, nosotros no porque estábamos aparte, como siempre, esa gente hizo un sacrificio de amor increíble. Ese es el amor de los Estados Unidos y se vio manifestado en Europa sacrificando a miles y miles de sus hijos. Y es algo que hemos olvidado. Ya no nos acordamos de esto. Por lo tanto, si criticamos a Estados Unidos, pensemos lo que estamos haciendo. Pero bastante claro. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues que el pasado, por alguna razón, nos da miedo. Y como nos da miedo, no queremos jugar en él. Pero curiosamente, la ley de la justa retribución es muy sabia. Nos lo vuelve a presentar por otro disfraz. Y lo que está pasando ahora en el mundo es exactamente lo mismo que pasó hace 50, 100 o 200 años. Después de la caída del muro de Berlín, Alemania sabía después de la guerra, se le puso unas condiciones tremendas. Se la partió, se la troceó. Aquí a veces la gente puede que no sepa, pero estaba contutelada por las potencias vencedoras de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Eso para el pueblo alemán fue una humillación. Cae el muro de Berlín y en Alemania, por ejemplo, no le ayuda a nadie a reincorporar la parte oriental, la antigua República Democrática Alemana, se lo tuvieron que hacer ellos solitos. ¿Qué sucede con ellos? Pues que están imponiendo sus condiciones ahora a Europa. Condiciones terribles. Nada menos que de recortes, recortes y recortes, que nos van a llevar a la miseria a todos. Pero lo están mandando ellos. ¿Por qué? Pues porque resulta que son los avalistas de todos los créditos que tienen los gobiernos de Europa. Ese es el gran error que hemos cometido. Y no nos damos cuenta que por no trabajar con la buena voluntad vamos generando condiciones cada vez peores, con diferente nombre, diferente escenario, diferente vestuario y diferente iluminación. Pero en el fondo es lo mismo. Continuamos. ¿Cómo superar el pasado?
Básicamente, apunto que reinventando el presente, reivindicando desde la base el pueblo, el sentido de ser de la nación y acercándose de manera clara y directa a la propia alma nacional. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido algún día la facultad, el anhelo, el deseo de acercarnos al alma que anima a nuestro pueblo? ¿Cuántos realmente, desde la perspectiva del catalanismo o de ciudadanos de Cataluña, o de España en este caso, no hay contradicción aquí, alguna vez se han planteado acercarse al alma de su país? Yo lo lanzo, a ver qué sale, porque de esa reflexión, de esa meditación, tiene que salir una conclusión. A lo mejor es alarmante lo que sale, pero yo os invito a que me vamos. De nación viene el nacionalismo. El nacionalismo deja de ser una creencia. ¿Verdadero o falso? ¿Es una creencia el nacionalismo o es un sentimiento de pertenecer a un grupo? Esto hay que dejarlo de aire. Antes he dicho que era la voluntad de ser, pero contra eso no hay ningún análisis racional que lo tumbe, nada. Porque brota de aquí. Es decir, es instintivo, tiene una parte emocional que es instintiva. No es criticable para nada. Esto es como el que, se alimenta de arroz y el que se alimenta de trigo o de cebada. ¿Dónde está el problema? Diferentes latitudes, diferentes culturas, etcétera, etcétera. La conciencia humana, bueno, no deja de ser una creencia, pero la conciencia humana todavía se mueve en esa latitud, en las creencias. No se puede criticar, pues, al nacionalismo desde los postulados, como os he dicho antes, de otro nacionalismo. A mí me hace mucha gracia cuando desde por allí se nos acusa, se nos amenaza con las leyes. Las leyes no son divinas, son creaciones humanas. Y resulta que este acontecer en este momento español a mí me recuerda a 1976. Ya sé que en España la memoria no funciona, pero yo tenía en aquel momento 18 años creo que era, y se celebró el referéndum sobre la reforma política, 15 de diciembre de 1976. Se hizo en Sagitario. Sagitario es el signo complementario ¿de quién? De Géminis. ¿Qué es España? Sagitario, ¿no? ¿Qué se hizo en junio, el 15 de junio de 1978 o 77? Las primeras elecciones democráticas, después de la reforma política. ¿Os acordáis de las dificultades que tuvo aquel hombre que murió hace unos meses y le dedicaron el aeropuerto de Madrid para convencer a los diputados, a los procuradores franquistas de que tenían que hacerse aquí, cambiando la Constitución, las leyes fundamentales del movimiento? ¿Os acordáis de aquello? Y lo consiguió. Resulta que no tenemos a nadie de la valía del señor Suárez. Como no lo tenemos gente que solamente sabe responder con el postulado rancio de un nacionalismo determinado, que todos conocemos. No, no y no. Resulta que las respuestas que se le están dando ahora en Cataluña, tocamos este tema porque forma parte de la rehabilitación psicológica de las naciones, son las mismas que en 1800 y pico hizo el conde de Romanones. No. Y Maura, no. En la época de la que era la regencia de María Cristina y en la época en que Alfonso XII, la mujer de Alfonso XII, estaba todavía reinando. En 150 años que hemos cambiado, nada, ¿verdad? ¿Y qué nos va a pasar entonces? ¿Qué nos va a pasar? Pregunto. Porque si desde el otro lado, no, por un pasado histórico, etcétera, hemos cambiado algo, ¿verdad que no? Algo tendrá este pueblo cuando después de 300 años de derrota, como otros muchos pueblos de la tierra, quieren reivindicar su identidad. Algo tendrá, digo yo. ¿Qué podemos hacer entonces? En primer lugar, buscar la propia alma, a nivel individual, el maestro interno. Dejar que la intuición hable. Y por extensión, el alma de la nación. El resultado será contactar con la energía primordial que potencia y posibilita el sentimiento de pertenencia al grupo o nación. Digamos, ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿Cómo rehabilitamos la conciencia? Y en primer lugar, ¿qué es rehabilitar la conciencia nacional? ¿Cambiar de postulados agresivos o
empezar a aplicar la buena voluntad, o renunciar a la autoidentidad y absorber la identidad de otro. Esto lo dice el tibetano. La tarea de cada nación es, por lo tanto, doble: solucionar sus propios problemas psicológicos externos. Se dice que esto se hará reconociendo que existe, eliminando el orgullo nacional y dando los pasos necesarios para establecer unidad, belleza rítmica en la vida de los pueblos. La belleza rítmica es ni más ni menos que vivenciar la existencia en equilibrio. Estamos en el signo de Libra, ese famoso fiel de la balanza que te dice que tiene que haber una equidistancia entre el alma y la personalidad, pero que no podemos diferenciar una de la otra. El famoso mito del jabalí de Limanto. Como el alma coge, Hércules coge al cerdo de las manos, de las patas. Una cosa ridícula, que nos para dar a entender que podemos controlar al alma con una astucia. Digo, el alma puede controlar la forma con una astucia, con una habilidad que todos tenemos. Pues eso necesitamos para poder manifestar este equilibrio, esta belleza. Fomentar el espíritu de las correctas relaciones. Esto es más complicado. Esto se va a lograr reconociendo el mundo uno, del cual cada uno forma parte y que posteriormente implicará dar los pasos necesarios que permitirán enriquecer a todo el mundo con su propia contribución individual. Somos parte del mundo, pero claro, nos han colocado en un sitio y en este sitio que tenemos presencia, sea el país que sea. Por esto, cuando vemos un conflicto bélico por ahí, vemos un pueblo que se reivindica por las armas, está diciendo a gritos: oye, que yo existo, que no me hacéis caso, que yo existo. Si después detrás hay otro que quiere azuzar ahí y aporta dinero, armamento, etcétera, etcétera, tenemos situaciones como las que hay en la antigua Unión Soviética. ¿Por qué? Porque hay algo herida, hay algo que no está bien, no está cerrado completamente. ¿Qué pasó en los Balcanes con la muerte de Tito? ¿Os acordáis de la historia de la famosa guerra que hubo en los años 80 ahí? Porque un país que se hizo independiente, Croacia, los demás se lo comieron. ¿Cómo acabó aquello? Una carnicería. Pero hay que decir, caramba, ¿y porque el Tito se haya muerto el general ha pasado esto? No, porque él con su dictadura permitió que todo ese problema estuviera controlado. En el momento que se abrió la puerta a la libertad, empezó el problema, pero no empezó ningún problema. Cada uno iba a marcar un sitio. En cuanto a las víctimas que ha habido, ¿qué podemos pensar de eso? ¿Qué podemos pensar de las víctimas de una guerra? ¿Que son inocentes? El karma nos dice, la ley de la justa retribución, que no nos sucede nada sin una razón clara. Esto lo podemos interpretar de muchas maneras. Ya queda muy poco, ¿eh? Estas dos reflexiones, nacional e internacional, deben desarrollarse al mismo tiempo, efectuando la tarea del cristianismo práctico, no por teologías dominantes ni por el control de la Iglesia impuesto sutilmente. Vamos a entender que por cristianismo práctico es ni más ni menos que desarrollar la conciencia crística, el alma. Olvidémonos, esto es una expresión de los años 30, típica, pero hoy en día esa expresión no es así, es de otra manera. Pero la idea subyacente es desarrollar la conciencia individual o el aspecto crístico, el aspecto alma. Continuamos. Estamos, hombre, hemos llegado. Vamos a ver las preguntas y luego os entrego los folios. Preguntas individuales, hay muy poquitas, ¿eh? ¿Qué es una nación? ¿Qué es el nacionalismo? ¿Es lo mismo amor a la nación que nacionalismo? Se dice que el nacionalismo es arcaico, pero esta afirmación no está sugerida por nacionalismos más poderosos. Lo dejo en el aire. ¿Qué podemos pensar hacer entonces? Estas son las individuales. Vamos a las grupales. ¿No estamos ya en la era de Acuario? Entonces, ¿para qué el tema del nacionalismo? ¿Podemos vivir en un país sin tener sentimientos nacionales? ¿Es cierto que el tema del arraigo a la patria está basado en algo emocional y por lo tanto completamente subjetivo? La cuarta, entonces, si es algo completamente subjetivo, ¿por qué criticamos esa actitud? Y el número 5, ¿no será que otra realidad emocional, la envidia, nos moviliza? ¿No será que un nacionalismo tiene envidia de otro?
Bien, muchas gracias por vuestra atención. Nos volvemos a ver el viernes 17 de octubre de 2014, 19:45 horas, con la 11ª sesión, la 11ª, de esta introducción general a los problemas de la humanidad, con el tema, la segunda parte de la rehabilitación psicológica de las naciones. Nuestro mantra visual